Reiteramos la información de esta tarde, posiblemente la imagen del día, los camiones del ejército ingresando al depósito de Villa Martelli, donde se había acopiado comida, mucha de esta comida vencida. Una situación que provocó Analía Argento. Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué día, ¿Qué día? Información. Un verdadero escándalo provocó esto, porque hay que decirlo con todas las letras. Lo que renunció Juan Grabois Sí. terminó revelando, un verdadero escándalo de corrupción dentro de Capital Humano. La corro a la ministra, esto es personal, la corro a la ministra, porque es la propia ministra que después de este escándalo y habiendo firmado un dinero que iba a engrosar sobresueldos y cajas políticas para los de San Miguel, como le decían allí, termina teniendo que echar a funcionarios y se le vacía parte del ministerio. ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, son varias cosas, ¿no? Como vos decís, por un lado el tema de los alimentos. Sí. Meses, una Argentina con altísimos índices de pobreza, más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. Sí. El hambre que está creciendo y están las toneladas de leche, yerba, lentejas, alimentos en Tucumán y en Villa Martelli, sin que aparentemente ningún funcionario se hiciera cargo. Eso es una cosa. En la Argentina del hambre, alimentos que están ahí estoqueados y a punto de vencer. Lo otro, lo que vos decís, la causa judicial. Hay dos causas judiciales, una por el acopio de alimentos que no se distribuían, los comedores que no se atienden, y la otra, esta que parte del propio ministerio, una investigación que recayó en el juez Lijo y que, mira, te tiro una primicia. Justamente cae en Lijo, que es el candidato a ocupar la Corte Suprema o a ser ministro de la Corte Suprema. Que por ahora está Igual, el pliego enviado al Senado. Es por sorteo esto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, no es como caían las causas en Claudio Bonadío, que caían siempre en No, Claudio ahora es Bonadío. automático, el sistema es automático. Bien. También son pocos, entonces a veces Son les pocos, cuentan. sí, es verdad. Le delegó el juez Lijo, le delegó la instrucción de las denuncias contra De la Torre, todos le dicen contra De la Torre, en el fiscal Ramiro González, así que ya está trabajando la justicia federal en este tema. Y bueno, y habrá que esclarecer, pero después está la cuestión política, porque acá estamos hablando de sobresueldos, de también algo que se empieza a hablar y que hace muchos años que funciona, que es esta especie de caja que hay a partir de un organismo internacional donde se contrata gente para el Estado público y por un lado tienen la posibilidad de tener salarios por encima de lo que es habitual, y por el otro lado también se habla de sobresueldos o de que esa plata, esos pesos se cambian por dólares y que quedan en algún lado. O sea, son muchas cosas distintas que se superponen. Qué llamativo, perdón, Analía, qué llamativo que una organización, una ONG, institución, Sí. llamémoslo lo que sea, internacional, pague sueldos en la Argentina. Bueno, En realidad lo que paga, a ver, hay que limpiar un poquito la información esta. Supuestamente hubo una reunión, esto lo dice Sí. Federico Fernández, un sujeto que es era el segundo de Pablo de la Torre, a quien los custodios de Petovelo se llevaron a un piso, le pusieron un arma en la cabeza, por lo menos esto es lo que ha trascendido, y terminó confesando cómo era el circuito y que él estaba a cargo tan solo de 14 o 15 de estos contratos con monotributistas, a los que le pagaban un porcentaje muy chiquito o nada, y el resto iba a parar a los sobresueldos, a los funcionarios de la cartera, ¿no? O una de las secretarías. Sí, hay un tema ahí. A ver, porque vos decís, a mí no me llama la atención porque hay muchos programas de organismos internacionales que financian. Sí. Así como se financia obra pública, se financian contratos. Hay, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, para no hablar de este Sí. gobierno que todavía está en investigación, cuando se hablaba de, bueno, no engrosar las arcas del Estado, muchas consultoras eran contratadas por afuera, o sea, mucho personal del Estado, para no tener relación de dependencia, era tercerizado. Y además, de esa manera, cobraban más que el tope que te establece el Estado Nacional. Entonces, digo, hay muchas cosas que se empiezan a ver. Y después está la cuestión política. Que está mal, Analía, que está mal, no importa de dónde sea. El tema es que tiene que ser todo transparente. Lo que pasa es que lo hacen así para que no sea transparente, para que no haya control y para que no te enteres. Justamente para que no lo puedan auditar. Porque no estás en una partida presupuestaria. Claro. Como vos no estás en una partida presupuestaria, porque un presupuesto todo arranca, che, ¿y esto qué es? Cuando va a empezar a tirar el hilito, sacás el pullover. Entonces, están fuera de partida para poder evadir lo que pregonan. Cualquier gobierno, Macri, Sí, Alberto cualquiera. o Milei. Vamos, acá le ponemos
al que sea. Y después está la cuestión política, porque, a ver, el presidente de la Nación llegó en el día de ayer, Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, se instaló en la quinta presidencial de Olivos, y hoy, en un gesto sorpresivo y algo que no es para nada habitual en ningún presidente, mucho menos en Javier Milei. Pensemos que Javier Milei va 2 veces o 1 vez por semana a la Casa Rosada, después trabaja en Olivos. Pocos ministros, pocos funcionarios atraviesan la puerta de Olivos y trabajan con él ahí. Y él hoy, en un gesto político muy fuerte, fue al Ministerio de Capital Humano. 2 horas estuvo con Sandra Petovelo. Petovelo es una intocable. Y es claramente el alfil. Si tengo que pensarlo en la ficha de ajedrez, ¿es el alfil Sandra Petovelo? Y si esto te hace ruido, como bien dice, por una decisión política, para sacarle los curros a otro y finalmente encontrarse que los curros los estaban haciendo ellos, porque es lo que lamentablemente es lo que estamos viendo, denunciado por el propio ministerio, no lo estamos diciendo nosotros. Y además la construcción de una caja, porque lo que se está hablando, por lo menos lo que ya se está empezando a conocer los trascendidos, de que parte de ese dinero en pesos era convertido a dólares en el país donde los dólares no están, y eso se los habría quedado el propio Pablo de la Torre. ¿Con qué fines? No lo sabemos. Hasta ahora Pablo de la Torre solo ha hablado a través de las redes sociales. Él dice que estaba desactivando curros junto con la ministra Petovelo. Él, digamos, hasta ahora no, por supuesto, nadie está obligado a declarar en su contra y hay que ver, él dice que es víctima de una maniobra, pero señala a funcionarios que siguen trabajando y que fueron parte de los denunciantes, ¿no? Parte de la denuncia asegura que este mecanismo del pago y de contrataciones y de posibles sobresueldos se realizó en la mesa con varios funcionarios alrededor, estando la organización de Estados Iberoamericanos presente, que es la propia organización la que propone el mecanismo para realizar estas contrataciones que no se podían hacer, pero que las estaban haciendo de esta manera, generando más dinero para algunos de los funcionarios que estaban ahí en Capital Humano.